Ya, muchachos, se cayó el internet. Ya estamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿sí les Profe, dieron una eso? pregunta. ¿Sí les dieron esos valores? Sí, profe, a mí me dio eso. Ok. Sí, señor. Pero profe, usted lo tiene como 316, yo lo tengo como 316.000, profe. Yo también, profe. ¿Sí? O sea, a mí me queda como 316.000, 500.000 y 433.000. Ajá, profe, a mí igual. Es que a 316.666,6667. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 316.600. 316.666,6667. Ah, me comí el resto. Bueno, ahí está. Pues igual, de todos modos, el dato, hasta el momento, pues simplemente es lo que sea de volumen y nada, es solamente reemplazar Luego es solo multiplicar el dato. el volumen que nos dio por el costo, porque es por Claro, metro. exactamente, solamente se multiplica, si aquí tenemos costo sobre metro cúbico, pues al hacer el factor de conversión, pues simplemente nos va a dar a la final, se nos van a ir metros cúbicos con metros cúbicos y nos va a quedar en función de costo. ¿Y cuál escogemos? Pues la que menos valga, como siempre, desde que nos Para cumpla que las nos salga más barato, ¿no? condiciones de especificación, ¿sí? Luego se obtiene el costo de volumen de cada banco y se escoge el más económico, simplemente. Y pues ese es el que gana para el caso. Háganlo ahí rapidito, ¿cuánto les da? El de A, profe, me da 32.300.000. ¿No? ¿Cuál tendrían que escoger? Sáquenlos todos y escogen el menor. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿El A? Profe, se escoge el suelo A. Correcto. Es el más económico. Por mucho. Por 10 millones. Sí, correcto. Y eso es lo único que hay que hacer. Y eso es digamos, es lo más de las formas de aplicación de esto, de las más comunes para este tipo de ejercicios. Y ojo, aquí ya estamos involucrando cuestiones que tienen que ver con costos, porque nosotros todo lo que vamos a ver en general siempre lo integramos pues directamente con la práctica. Entonces, eso es lo que uno hace realmente. Uno escoge precisamente el que cumpla con las especificaciones técnicas, ¿sí? ¿Cómo sabemos que sí nos cumple? Porque hemos hecho la relación para que nos cumpla específicamente, ¿sí? Es decir, hemos generado de que esos índices de vacíos o relaciones de poros están ligados, están relacionados para llegar precisamente al mismo volumen final de toda esa muestra. Entonces, sí hemos generado eso. Y después, desde que nos cumpla la especificación técnica, pues la que menos nos cueste. Esa es la que tenemos siempre que hallar.
Listo. De ahí en adelante, todo lo que ustedes se pongan a estudiar respecto de los temas de compactación, si es que les va a dar por estudiar algo de eso. E iniciamos el tema en forma de los dos que nos faltan ver para completar los temas del segundo corte. Lo que tiene que ver con formas del agua en el suelo y permeabilidad, sí, ya son los temas específicos en forma de este corte. Y la otra semana, si Dios quiere, veremos todo lo inicial de esfuerzos efectivos. Por lo menos, pues todo lo que alcancemos a ver entrará para el segundo corte, porque ya son solamente este y la otra semana y nos vamos a los parciales. Entonces, rapidito. Esta cuestión del agua en el suelo precisamente depende de muchas condiciones, depende del clima, la parte hidrológica, ¿sí? Depende del tipo de suelo propiamente dicho, depende de ciertas, digamos, configuraciones topográficas, geológicas, ¿sí? Pero lo que sí es para que tener claro es que nosotros nos podemos encontrar perfectamente agua en el suelo y no la podemos encontrar de diferentes formas según el flujo que tenga. Y ojo, hay que entender de que absolutamente todo lo que tiene que ver con agua en el suelo, realmente el agua siempre va a estar en movimiento. ¿Sí? El agua siempre va a estar en movimiento. Que de pronto nosotros hacemos análisis como muy estáticos, ¿sí? Pero realmente el agua, y hay que entenderlo así, siempre va a estar en movimiento. En algún momento vamos a tener agua, listo. Claro, es importantísimo saber dónde está el nivel freático, pero en algún momento esa agua se va a ir, ¿sí? Entonces, para el caso, de todos modos, pues vamos a entender, según esos movimientos, según donde logremos identificar el agua, qué condiciones o para qué nos sirve en general respecto de estos temas. Entonces, tenemos como primera medida lo que es el agua gravitacional. Y ojo, pues la misma palabrita pues nos indica algo que tiene que ver directamente con la gravedad. Y dentro de esa es lo que se compone de lo que es el agua freática y no freática. Y ahorita más o menos lo entendemos mejor con unos dibujitos, pero para el caso, más bien hablamos del agua de precipitación, es decir, esa agua lluvia que se nos presenta y que va penetrando precisamente el suelo. En esa condición, en algún momento, el agua está, digamos, intentando hasta ahora atravesar ese suelo o esos estratos de suelo que hayan ahí y llega normalmente a algún momento donde de pronto se puede ir como generando un pequeño empozamiento, ¿sí? Y allí es donde ya genera, digamos, una especie de cauce interno dentro de lo que es el suelo. Esas condiciones es lo que me va a determinar cuándo es freática y cuándo es no freática. El agua retenida, entonces agua absorbida, y ojo, es con D. Esta absorbida, esto tiene que ver específicamente es con la parte molecular de lo que tiene que ver con el suelo. Entonces, el suelo en general, de todos modos, dentro de sus partículas siempre tiene algún componente de agua. Esa precisamente es a la que hace referencia en este momento. Humedad de contacto y agua capilar, agua higroscópica, vapor de agua en los poros. Aquí ya tenemos de pronto algunos de esos, digamos, propiedades que seguramente las han visto a lo largo de física y demás, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la capilaridad, la humedad de contacto, son cuestiones que tienen que ver con características específicas del agua bajo ciertas condiciones, ¿sí?
y lo que es el agua de constitución, agua molecular y de los minerales. Nosotros, para el caso, vamos a trabajar muchísimo con todo lo que tiene que ver con agua gravitacional y algo de agua retenida, es decir, aquella que tiene ciertas propiedades en algún momento. ¿Que por qué el agua se puede mover a través del suelo? Es decir, ¿por qué es permeable? Precisamente porque el suelo siempre va a estar constituido con vacíos, ya sean grandes, pequeños, medianos, ¿sí? Siempre vamos a tener poros o vacíos. Pues es lógico entender de que el agua eventualmente por esos poros o vacíos es que puede pasar, ¿sí? O sea, la parte sólida sigue siendo sólida y de pronto si nos remontamos un poquito a esos primeros gráficos que trabajamos respecto de entender lo que era las relaciones gravimétricas y volumétricas, lo que eran los diagramas de fases, por allá teníamos eso prácticamente, de que el agua podía estar o podía encontrarse perfectamente es en la parte de los vacíos o poros. Entonces, efectivamente es por ahí por donde puede fluir y por tanto va a haber cierta relación y ya nos podemos imaginar que va a haber cierta relación entre algo que tenga que ver con los vacíos o poros de un suelo y directamente lo que vamos a estar, digamos, conociendo o entendiendo respecto del agua que puede estar circulando por él. Profe, ¿Sí? una pregunta. En cuanto a la humedad de los suelos, hasta por lo menos qué porcentaje puede ser el suelo, no sé cómo explicarlo. O sea, qué tan húmedo puede estar el suelo para que sea apto para una construcción. Para una construcción, no. Es que, Ya, o sea, ¿hay no, un mínimo porcentaje? no porque, o sea, toda condición de una construcción es muy particular. Entonces, digamos, si es que tiene demasiado contenido de humedad, es decir, de que nos encontramos de que es prácticamente está saturado, bueno, pues ya sabemos que está saturado y las condiciones de la estructura y la cimentación pues tienen que saberse precisamente desde el inicio bajo esas condiciones del suelo. Entonces, el tipo de cimentación que se coloque allí, pues va a ser precisamente para solventar ese detalle. Puede tener menos condiciones de contenido de humedad y pues para ellas precisamente nosotros debemos es determinar cómo se va a comportar en el tiempo precisamente esa condición normalmente de humedad para ese suelo. Por eso en general siempre hacemos, y es obligación dentro de los estudios geotécnicos, todo lo que tiene que ver con los estados de consistencia, porque según muchas condiciones que se nos pueden presentar, puede variar precisamente eso, y dependiendo de cómo logremos nosotros entender los límites entre ellos, límite líquido, límite plástico, ¿sí? Límite de contracción en algún momento, con eso nosotros podemos determinar o proyectar qué tipo de obra o qué situaciones se nos pueden llegar a presentar, sobre todo en el tiempo. Lo que sí está claro es que hay que saberla, pero que se determine específicamente cuál es el contenido de humedad, porque primero, cada suelo es diferente. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, un suelo arcilloso con un suelo mezclado con limo, o suelo arcilloso con grava, o suelo arcilloso con arena, y así sucesivamente. Y también influye en qué parte de los estratos se encuentre. Bueno, muchas condiciones. Entonces, por eso no es que se especifique directamente cuál es el contenido de humedad para toda la construcción. Ahora bien, enlazándolo con el tema anterior de compactación, porque si ahí sí hablamos específicamente de un contenido de humedad específico, sí, un contenido de humedad óptimo o un contenido de humedad para generar cierta compactación. Pues precisamente porque ya sabemos las condiciones naturales de humedad de ese suelo y podemos proyectar eventualmente cómo o qué tanto podemos hacerle para llegar a un estado específico de compactación. Entonces, ahí sí, porque ya hemos generado
digamos, el estudio del ensayo del laboratorio para obtener ese tipo de datos. Entonces, es sobre eso que nosotros podemos trabajar, pero obligatoriamente tenemos que saber primero es eso. Eventualmente, no porque esté un suelo saturado quiere decir de que definitivamente no podemos hacer obra ahí, no, si hay que hacerla ahí, ahí se hace. Lo que pasa es que se requiere de otro tipo de, digamos, de mejoras del suelo, ¿sí? Para poder solventar de pronto esas condiciones que posiblemente puedan derivar en algún problema para la estructura o la estabilidad de la construcción que tengamos allí. Entonces, Sí, no profe, es específicamente eso. le preguntaba porque pues acá en mi pueblo hay una iglesia, ¿sí? Una basílica, es grande. Y la basílica la construyeron sobre un agua subterránea. O sea, pasa como un riachuelo ahí subterráneo ahí debajo de la basílica y pues la basílica ahorita se gretió de arriba hacia abajo. Entonces estaban mirando todo lo del contenido de humedad y todo eso y por ahí vi que hasta qué punto podía ser ese suelo óptimo con el contenido de humedad que tenía, porque pues una basílica en piedra, extremadamente alta. Sí, lo que ocurre con eso es que el problema va a ser es precisamente es debajo de, sí, porque debajo de todo lo que sea el nivel freático es precisamente esa agua, pues va a estar absolutamente saturado. Entonces, de pronto las condiciones de ese suelo, y hay que saber qué suelo es para saber qué tanto está absorbiendo o no esa agua. Sí, hay cierto, por ejemplo, no todas las arcillas nos generan complicaciones. Lo que pasa es que dentro de las arcillas hay unas que se conocen como expansivas y funcionan como si fuese una esponja. Entonces, cuando está en un contenido de humedad alto, absorbe el agua. Después viene la sequía y hagan de cuenta una esponja, simplemente la aprietan y entonces se va el agua. Esas condiciones de esos cambios, pues lógicamente se debe entender de que eso se va a traducir en un cambio volumétrico. Y si estamos con algo encima de algo que está cambiando volumétricamente, es decir, cambia de pronto de estar muy grande a algo muy bajo, seguramente esa condición se va a transmitir precisamente a la estructura. Y puede ser eso lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, que la cimentación de esa construcción pues no era de pronto la adecuada ni estaba específicamente donde debería haber llegado. Pero pues una construcción muy vieja, dudo mucho que hayan hecho un estudio de suelos en ese tiempo. Sí, aún se presentan problemas en construcciones contemporáneas donde todavía les da por no hacer estudios geotécnicos, pero eso precisamente es digamos, la lección que hay que ver, que obligatoriamente hay que saberlo para poder generar qué condiciones se nos puede presentar de eso. Y ojo, de pronto es ahorita que se está presentando el problema, tal vez antes no era tan notorio, pues puede ser de que esa condición del agua subterránea que pasa por allí, por alguna razón, ahora tiene más flujo y ha comenzado a generar mayor problema hacia ese suelo. O tal vez, y aquí como vinculando un poquito ya con estos temas, tal vez de esa zona donde está esa capa freática o esa napa freática, tal vez se está presentando fenómenos de capilaridad y está aumentando mucho el nivel de contenido de humedad del suelo por encima. Entonces, eso es un fenómeno que se nos puede presentar perfectamente. Más adelante, pues los veremos para entenderlos bien a qué nos referimos. Pero pues sí, eso es, por eso identificar el nivel freático en un estudio geotécnico es fundamental. Para poder identificar por dónde está pasando el agua por debajo, eso no es solamente a punta de piques, sino que para ello sí se necesita lo que es el estudio geoeléctrico. Los estudios geoeléctricos son los que determinan perfectamente por dónde uno va a encontrar agua por debajo del suelo, donde uno pues tiene proyectado generar la construcción. Es eso. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entender específicamente esa parte del agua gravitacional. Entonces, se desplaza dentro de los estratos del suelo por acción de la gravedad
y desciende hasta formar parte de la napa freática o manto freático. Uy, ¿cómo así? Ah, ok. Entonces viene el agua de precipitación, ¿sí? Y empieza, según las condiciones del suelo, de la clasificación, qué tan fácil o qué tan complicado es de estarla atravesando esa agua. Y va a ir atravesándola hasta de pronto llegar a formar una capa freática, un manto freático. ¿Por qué puede ocurrir eso? Primero, el agua de precipitación es el agua lluvia. El nivel freático lo definimos hace rato, en algún momento, y es siempre la altura de la lámina de agua que está en contacto con la presión atmosférica, es decir, presión atmosférica igual a cero. Entonces, esto se nos puede presentar dentro del suelo perfectamente. Pero para que se pueda empezar como a llenar un poquito, a subir ese nivel, pues es porque las condiciones de que el agua siga bajando se limitan. Y ojo, el agua aquí va a empezar a bajar pues por acción de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo más probable? Ah, bueno, que nos hayamos encontrado que esa agua, cuando está penetrando, se encontró una capa impermeable, es decir, normalmente algún suelo de tipo fino, ¿sí? Es decir, ese que se demora mucho en atravesar porque precisamente por ser fino, sus condiciones de vacíos o poros son muy reducidas. Entonces, pues lo impide. Entonces, se va empozando y va llenando y va generando esa capa freática o manto freático. Entonces, cuando el agua de precipitación o agua lluvia está penetrando, hasta ahora está bajando sin que haya formado esa napa freática, esa es la que conocemos como agua no freática. Pero cuando ya llega y empieza a formar parte de esa capa freática o napa freática y entiendan de que todo esto que tenemos aquí es agua, esto, para poder llenar y generar ese nivel superior donde la presión atmosférica es igual a cero, es decir, el nivel freático, pues en ese momento es hacer el agua freática, tal cual. ¿Sí? Aquí, para el caso, estamos atravesando 3 estratos, pueden ser muchos más, simplemente es como para que entiendan lo que ocurre y que obviamente por las condiciones de clasificación de cada suelo, lo que permita o dificulte el paso del agua, pues dependerá precisamente de sus propiedades, de sus características específicas de cada estrato. Recordemos de esto que vimos hace rato, yo les expliqué en algún momento algo de esto de lo que era la cuestión de presión hidrostática, pero pues en general, esto es porque este tema lo vamos a tratar y a desarrollar muy bien en el siguiente tema después de permeabilidad y forma de agua en el suelo, que es el tema de esfuerzos efectivos, que lo vamos a empezar a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Entonces, el agua que se encuentra acumulada en los poros, ¿sí?, del suelo sobre una capa impermeable por debajo del nivel freático, es decir, aquí, se ve afectada por una presión hidrostática en todos sus puntos, excepto en su nivel superior, el nivel freático. ¿Cómo así? Sí, eso no es que haya un río por acá y el río, un simple río, esté sosteniendo por encima estratos de suelo. No, aquí también esto es un suelo. Lo que pasa es que por esos poros está fluyendo el agua, ¿sí? Esto es suelo, esto es un estrato de suelo, ¿sí? Un estrato que va desde aquí, desde esta zona, la línea roja, hasta esta donde inicia la capa impermeable. Obviamente que este estrato de suelo debe ser un suelo muy permeable o permeable por lo menos. Es decir,
que permita, y hablando de permeabilidad, es que permite el paso del agua, ¿sí? Permite el paso del agua. ¿Por dónde lo permite? Por los vacíos o poros, es decir, que tendrá unas condiciones específicas de ese suelo de vacíos o poros para permitir el flujo del agua. Muy bien, entendiendo eso, quiere decir de que de verdad toda esta cuestión está dentro del suelo. Y estamos por eso hablando de esto específicamente. El agua que se encuentra acumulada en los poros del suelo sobre una capa impermeable por debajo del nivel freático, es decir, esto, se ve afectada por una presión hidrostática en todos sus puntos, excepto en su nivel superior, el nivel freático. Ojo, la presión hidrostática será igual al producto de la altura de esa capa freática por el peso unitario del líquido, pues en este caso el agua. Es decir, gamma del agua por H. Esto lo que tiene que ver con presión hidrostática, simplemente es eso que les expliqué en algún momento del triangulito, que a medida que vamos bajando, va aumentando esa presión positivamente. Vamos bajando, va aumentando, vamos bajando, va aumentando, de manera triangular, ¿sí? Eso en lo que tiene que ver con el agua que encontramos dentro del suelo. Entonces, pues, ¿cuál es el líquido? Pues para nosotros desde el principio lo definimos como que el líquido con el que vamos a trabajar en mecánica de suelos es el agua. ¿Que pueden haber otros? Claro que sí. En el momento no nos importa. Entonces quiere decir de que esa presión hidrostática va a ser gamma del agua por H. Esto lo vamos a ver muy bien en lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos, porque el agua en un suelo es fundamental para poder determinar ciertos valores o ciertas condiciones específicas de si un suelo tiene buena o mala capacidad portante. O por lo menos saber bajo qué condiciones tiene buena o mala. Porque, ojo, como una vez más les dije, el agua en general siempre está en movimiento. Y en un tiempo de, digamos, de lluvias, lo que pues en esta zona le denominamos invierno, aunque no es invierno, ¿sí? Temporada de lluvias, pues muy seguramente esto tendrá siempre agua. Pero si se nos llega de pronto una época de sequía, pues en la época de sequía, muy seguramente esto puede descender mucho o incluso desaparecer. Es decir, que las condiciones del suelo bajo esas características o esa situación van a variar respecto también de lo que le ponga encima. Entonces es necesario saber qué le ocurre al suelo cuando tiene agua o cuando ya deja de tenerla, es decir, que se va. El ejemplo general de eso normalmente es de que pues, cualquier joven que tiene su novia, una de esas típicas novias muy, muy bonitas, pero que nadie se imagina cómo carajo se la levantó, digamos que no es tan agraciado desde el punto de vista de estándares estéticos. En cualquier momento, ¿qué pasa con esa muchacha muy, muy bonita que nadie sabe cómo se la levantó? Pues que lo dejan. Ah, bueno, hagan de cuenta que la muchacha bonita es el agua y el suelo es el muchacho poco agraciado. Entonces, eso le va a ocurrir. En algún momento lo van a dejar. Eso también puede ocurrir o ocurre normalmente en lo que tiene que ver con los suelos. No sé, me parece un ejemplo funcional. Dentro de eso, resulta que acontece que nosotros podemos tener a lo largo de nuestros estratos de suelo diferentes niveles freáticos. Entonces, por ejemplo, tenemos este estrato de suelo, ¿sí? Obligatoriamente para que se nos forme un nivel freático, es decir, una capita, seguramente que tenemos un estrato más o menos impermeable, ¿sí? Que logre restringir el paso del agua. Pero
no era tan complicado y en algún momento permite continuar con el paso del agua hasta de verdad generar el verdadero nivel freático. Entonces esto se conoce como nivel freático colgado y este sí es el nivel freático general o normal. Es decir, la capa de verdad que está fluyendo a lo largo de esa condición de estrato. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.